Ok, entonces, la idea y el objetivo de la clase de hoy es mostrarles de las facilidades que maneja ahora TypeScript con el manejo de JavaScript orientado a objeto. Vamos a crear una clase abstracta genérica y van a ver algo bien interesante. Con esa clase abstracta genérica vamos a encapsular bastante información que ya permite, por así decirlo, crear modelos de datos un poquito más dinámicos. Es decir, vamos a medio simular un ORM, que es lo que hace generalmente. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer y para eso vamos a entender dos conceptos importantes. Uno, clases abstractas y dos, vamos a manejar el concepto de eh, genéricos, que es una funcionalidad que tira TypeScript. Si ustedes se han fijado, nosotros ya hemos usado genéricos, pero no lo hemos visto realmente el por qué. En uno de las entradas de la librería, si ustedes observan, nosotros utilizamos este partial y entre mayor que y menor que un project. Esto, si se fijan en la definición, es partial y entre los símbolos de mayor que y menor que está una letra T. A esa letra T, el lenguaje de TypeScript. Y al igual que muchos lenguajes de Microsoft específicamente y en Java también ya se ha incorporado, se le conocen como genéricos. ¿Por qué? Porque al final lo que usa es definir que el genérico va a ser la base de la estructura. Y eso va a permitir a TypeScript permitir asimilar y intuir y deducir cuál es el tipo de datos que va a estar usando esa clase. Entonces, lo vamos a manejar en DAO porque ahí es prácticamente donde vamos a ocupar. Entonces, si observan ahí está un models, un index, perfecto, ahí no tenemos nada fuera de lo común. Vamos a crear un archivo y le vamos a llamar un DAO base. Ok, ese DAO base, uy, que no le puse la extensión, vamos a renombrarla. DAObase.ts va a ser una clase que voy a exportar. Vamos a cerrar. Ok, si ustedes observan, aquí me dice abstract. Abstract class DAObase. Ok, ¿qué es un abstract? Es una clase abstracta. Esta clase yo no la puedo instanciar directamente. Esta clase simplemente va a permitir que otras clases la instancien de forma genérica. Ok, entonces vamos a ponerle algo aquí. Ustedes observan, yo puedo establecerle una T. ¿Ok? Y eso me va a permitir definirle de que esta clase como tal va a recibir un tipo de que va a usarse como genérico. Esto va a ser bien interesante y va a ser bastante útil al momento de trabajarlo. Entonces, ¿qué vamos a exponer en esta clase? En esta clase vamos a exponer elementos que nos vayan a simular la parte de un crudo o una base de datos. ¿Ok? Y de esa forma implementarlo internamente. ¿Cómo implementarlo internamente? Lo vamos a ver en estos momentos. A todos estos vamos a hacerle algo interesante. Ya tengo ya unas específicas. Está el create item, el ID, el item, promise. Este de T vamos a cambiarlo para que sea un partial, que no sea todo.
delete ID es un... Me equivoqué. Ok, tenemos el CRUD con los 5 elementos, que es lo que estamos bajando. Estamos manejando, ¿se acuerdan? Entonces, cada uno de estos va a ser una promesa, pero además de ser abstracta, también van a ser estáticos. ¿Ok? ¿Por qué estáticos? Porque no ocupo instanciar la clase como tal para poder extraer su información, sino que ya de un solo utilizar sus métodos. Este tipo de patrón se le conoce como adaptador, un patrón de adaptador. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Van a ver de que es bastante interesante. Y vamos a ver ID string por. Y aquí tengo uno más que me está error. Este es en static abstract. Ajá. Ok, entonces, si ustedes observan, realmente se puede establecer una definición de esa clase como tal. ¿Ok? Y para poderlo hacer, más de que ya tengo los elementos, yo puedo definir valores, pero al ser una abstracta no le vamos a poner ninguna definición como tal, sino que vamos a dejarle la implementación a la implementación específica de cada base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver elementos ya existentes. Dígame. Ok, ahí está. Dígame. Promise. Ok. Este es un tipo de evento. Vamos a ver algo interesante. ¿Se acuerda de que habíamos hablado de que JavaScript tiene una naturaleza asincrónica? No hay bloqueos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cada uno de estos elementos tiene acceso a un elemento en la red, ya sea una base de datos, ya sea una colección en red, ya sea un documento. Pero para poder acceder a ese tipo de documentos, yo necesito hacer un bloqueo, esperar que me responda. Y eso no depende específicamente del programa como tal, sino que ya es un factor externo. Ya hay un protocolo de comunicación, ya hay varias cosas que pueden fallar. Entonces, lo que optó JavaScript por su naturaleza de no ser bloqueante, o sea, no puedo bloquear la ejecución del programa mientras estoy esperando que otro externo me responda, definió una estructura llamada promesas. ¿Ok? Antes lo que se utilizaban eran funciones encadenadas, es decir, voy a tirar esta función y cuando ya devuelva una respuesta que voy a levantar un parámetro, voy a correr una función como parámetro que me va a continuar con el flujo. Es funcional, es perfecto, funciona bien, pero al final al momento de darle mantenimiento al código se vuelve un dolor de cabeza, porque he encontrado algoritmos que tienen hasta 7, 8 niveles de funciones anidadas pasadas por parámetros. Entonces ya el mantenimiento de eso levanta algo que se le conoce como carga cognitiva. ¿Ok? Empezar a leer, esto viene de aquí, después se inyecta en esta parte y después se inyecta en esta otra y después se inyecta en esta otra y cuando ya llegamos a la cuarta ya perdimos el hilo de la primera. Entonces, es por eso de que JavaScript creó la estructura de promesas. ¿Qué es una promesa? Es la, por así decirlo, la opción de decirle, ok, sí,
Vamos a ejecutar el comando, pero te voy a prometer que o vas a resolver con algo, va a resolver un valor o va a rechazar el valor. Entonces, cuando hacemos peticiones normalmente a factores externos como base de datos, lecturas, archivos, eh, que se va a hacer procesamientos que consuman bastante tiempo. Por ejemplo, voy a utilizar un TensorFlow para hacer análisis de, de aprendizaje de máquina o de visión de computadora. Inclusive correr ya un modelo de predicción ya establecido. Esos tardan mucho tiempo, entonces lo que me devuelven es, ok, no te voy a devolver el retorno de la ejecución, sino que un semáforo o una alerta que se dispare cuando ya ese proceso haya terminado. Entonces por eso es que se llaman promises, son promesas. Y eso solo tiene dos elementos. O retorna el valor, que en el caso tradicional se utiliza el elemento .den, y ahí se define qué es lo que se va a hacer cuando la promesa se resuelva, o el .catch, que es cuando no se resuelve, sino que se rechaza la promesa. Al rechazarse es porque ocurrió algún error. Entonces, y utilizando con programación asincrónica con la sintaxis de async y el await va a esperar que me devuelva el resultado. Ahí nomás va a parsearlo sin tener que definir un promise o un then. Y si me lo rechaza, lo que va a tirar es un error, una excepción. Entonces yo puedo meterlo dentro de try catch. Entonces, eso es lo que hace, eso es la promesa. Entonces, es correcto, es una promesa y el resultado de la aceptación de la promesa, o sea, del resolver la promesa es booleano. En este caso, en el update, la promesa también me devuelve un booleano. Me dice, ¿lo actualizó o no lo actualizó? Esto es una interfaz bien sencilla, podemos extenderle y hacerlo más grande. El delete, igual. En el find, si se fija, me devuelve un arreglo de T. ¿Qué es T? T es la interfase base. Entonces yo puedo definirle, ok, ¿saben qué? Yo voy a crear un DAO base basado en la interfaz de Teams. Entonces, el find me va a devolver una promesa de T. En este caso, igual, aquí vamos a usar un partial, que no queremos que me traiga todo completo. No que puede ser que me traiga solamente parte. Los ítems como parámetro y el find one también aquí y que devuélvete. Ahí estamos bien. La T es un valor que se le conoce como genérico. Esta T puede recibir o puede definir cualquier tipo, ya sea una clase, ya sea una estructura type o ya sea una interfaz. Entonces, ¿dónde implementamos esto? Vamos a implementar alguna identidad. Vamos a ver, dentro de models vamos a poner un new file, no un new folder. Le vamos a poner projects, que ya lo tenemos hecho. DAO. Todo va a ser algo simple. Vamos a decirle class project DAO y vamos a extender base DAO que tenemos. Tenemos base DAO o DAO base. DAO base. Y aquí le definimos la interfaz. ¿Cuál es la interfaz que queremos en este? Sería iProject. Vamos a importar esta antes. Port DAO base. Bueno, el mismo. Y ocupamos el iProject. ¿Dónde vamos a sacar iProject? Import de iProject from. Este está en tips. Project.
Ok, pregunta está ahí. Ok, este todavía no, esto lo vamos a implementar después. Vamos a heredar siempre uno de estos. Constructor ahorita no va a hacer nada. Pero me dice de que no implementa las partes abstractas, entonces vamos a implementarlas. Y puedo hacer algo de trampa. Y me dice no implementa abstract class member create, ni delete, ni find one, ni update, ni update. Pero y en teoría me debe de salir un quick fix abajo. Y vamos a ver implement all inherit abstract class. Ya me va a crear de un solo. Ah, super, perdona. Ok, entonces ya me crea todas las interfaces y ya solo me deja para poderlas implementar. Lo interesante es que ya de un solo me tira throw new error, que no lo he implementado. Eso me ayuda de un solo a tener orden y poder trabajar con pruebas unitarias para que esto funcione adecuadamente. Oh, interesante, se me fueron ya la mayoría. Bueno, de cámara digo. ¿Cómo lo hizo? En Quick Fix, create all inherited methods en inglés, en español no sé si lo tienen en español, creo que es implementar todos los métodos. ¿Verdad? Pero tiene salvado el base de datos. Si no lo tiene salvado, no lo has cargado todavía. Ok, entonces la ventaja de todo esto, si se fijan, esto es un project DAO, un base DAO de project, me va a devolver un booleano. Si se fijan ahí de un solo me estableció de que el parcial va a ser de project, ella solita lo implementó. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo de que ese va a ser el genérico que voy a trabajar. Aquí nomás ya puedo entonces establecer. En este caso no voy a usar base de datos, sino que se acuerden de que ya habíamos establecido un valor en los proyectos. Voy a abrir los proyectos como tal para que puedan ver. Ok, entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Ok, listo, me genera un DAO, me genera un project. No recibo un constructor en este momento porque no lo vamos a ocupar. Sin embargo, aquí ya me dice, yo tengo una implementación de este proyecto DAO en memoria, que es lo que hicimos en la librería. Ahora, si yo quiero que esta librería sea un poquito más liviana, ¿ok? Que no ocupe tanto, yo tengo que pasar todo esto hacia este manejador de datos. Momentos. Entonces vamos a hacer algo bien interesante. Como el constructor es el que genera todo el elemento y el proyecto, vamos a hacer que esto me guarde en un archivo y lo jale en memoria para tener un tipo de persistencia. Entonces vamos a usar un archivo de texto. Nuevamente, esto no está para producción, esto es para que ustedes entiendan las bondades de poder utilizar genéricos y las bondades de poder trabajar con proyectos, los DAOs, y de esa forma también poder modificar la librería para que utilice una información distinta y genere nuestros datos de forma tal que sea más extendible y adaptable en un futuro. Ya vamos a eso, no lo quiero confundir con todos los términos aquí. Aquí creamos la clase, no está implementado nada. Y lo que quiero hacer, el objetivo es pasar todo el manejo de datos, toda la lógica de datos a esta clase. Entonces, primero aquí tengo mi tienda y vamos a manejarlo igual. Entonces lo voy a poner aquí, pero
lo voy a definir como métodos privados, private, o atributos privados, private. Ok, ahí no hay ningún problema hasta este punto. Lo demás, ustedes observan, aquí ya tengo project, un iProject, y new project me dice cuál es, establecemos un ID, prácticamente esto que está aquí, lo voy a cortar, ¿sí? Y lo voy a pasar a la parte de create. Ok, ¿qué hacemos con este? Ok, estamos creando el ítem, efectos de iProject. Aquí ya tengo que utilizar otra sintaxis, ¿ok? Porque ya estamos hablando dentro de una clase, entonces tengo que decirle this punto created projects, que es esta parte de aquí arriba, string, lo definimos con un nuevo ID. Y ahí está. El project aquí lo cambiamos por item. Esto está bien. Y aquí también le ponemos un this project. Y aquí vamos a devolver todo de un booleano. Cambiémoslo, este create tiene que devolver. Una promesa. Vamos a promise. Receive solve detect. Ok, ahí está. Yo lo estoy resolviendo aquí día de un solo.
Me pide que devuelva la promesa y que esto realmente resolvamos un puente. Cuando trabajemos con base de datos, sí, no tendría ningún problema, porque ya sucede esta parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ah? Ok, ya. Ah, ok, no, en DAO-Base fue que le cambié y le puso que sea una promesa de T. Gracias. Cual en booleano ese de T, el delete. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener con esto? Con esto ya tenemos implementada, a pesar de que un DAO base, tenemos implementado ya la lógica interna. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo vamos a importar. Vamos a ir quitando parte por partecitas. Entonces aquí yo necesito importar el DAO. Ya, DAO. Aquí hay un DAO. Acá. En cuanto ejecutamos eso, vamos a crearlo aquí de un solo. Constant project instance. Igual a new project DAO. Tenemos ya acceso al create, update, al delete y al find. ¿Ok? Entonces con el create vamos a retornar ya de un solo el project DAO instance create project. Ahora, ¿qué sucede? Ya no ocupo el async aquí porque prácticamente este me devuelve la... ya me devuelve la proyección como tal. Entonces ustedes pueden ver que el create project de la librería va a devolver any, no sé por qué. Al final el create no devuelve any, me devuelve uno I promise. No lo he agarrado bien, no lo he inferido bien. Está bien. Sé que simplemente devuelve el promise. Todo, todo complicado. Ahora sí, vamos con get projects. ¿Cuál era el get projects? Memory projects. Entonces por aquí lo tenemos que ese sería el find.
Entonces aquí vamos a retornar. Projects. Vamos a ignorar este ítem. Igual como esta es una promesa, vamos a usar el mismo promise.result. Aquí arriba está. Interesante export. No lo he usado. Entonces el find ahí de un solo me lo devuelve. Find one con el ID. Por aquí tenemos este. Vamos. Gate. El return projects. Este. Devolvemos. Our instance. Mandémoslo uno. Todo y que lo. Y no ocupamos devolver. Vamos a devolver una promesa de la promesa. Solo. Get project tiene el ID string, que es el find one. ¿No? Hacer un promise.result y retornamos la sync. Vamos a una update project. Es exactamente lo mismo. Listo.
Ok, y ya solo nos falta it. Earn, perfecto. Bien. Link, el div. Y vamos a revisar. Ok, veamos. Ahora sí, ya el Create Project, si ustedes observan, ya hizo la inferencia y ahora ya no me devuelve, por no tener async, ya no es una promesa, pero me está devolviendo otra instancia que sí devuelve una promesa como tal. Entonces el Create, si se fijan, me devuelve un promise de. Claro, aquí en la librería ahora nos dedicamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, validaciones, otros datos. Ya me está llorando diciendo de que no estoy utilizando ninguna de estas variables de memoria. No la estoy usando, entonces ya la podemos eliminar. Y prácticamente con esa modificación así, hay código. Con esta información así, con este proyecto de esta forma, pues el programa me debe de funcionar perfectamente igual, ningún cambio. Y solo vamos a hacer algo aquí. ¿Quién me puede modificar? Puede modificar el update, el create o el delete un elemento. Entonces, una vez modificado el elemento, vamos a crear una función aquí privada. Entonces vamos a poner private realize string. Déjame le voy a guardar nada. Y vamos a crear un private realize void. ¿Qué va a hacer? Vamos a crear un objeto. Le vamos a poner data. Va a ser igual a stringify. Pero no solamente de memory project, sino que también necesitamos de ya memory project. También ocupamos
Ok, estos dos objetos, más que todo, tenemos una cadena JSON data, aquí constant. Vamos a utilizar un método sync, cortar, sí, para el deserialize, symptom. Serializamos para guardar, deserializamos para extraer la información que está en el archivo. ¿Dónde tenemos que extraerlo? Constructor. Serialize. Donde lo serializamos, cada uno de las actualizaciones entre tiene el create, date, Ay, ahorita, aquí están. ¿cómo le importó, le veo? Ah, ok, para importarlo, en el deserializarlo. El file es un módulo de file system, es el PS de aquí arriba. Asteriscos file, ¿sí? Del módulo nativo de Node.js llamado file system, PS. ¿Sí? Aquí están todos los métodos, entonces con file tengo acceso a todos los métodos ya de un solo. Y para cargarlo, file read, file sync, el archivo y el formato. Y aquí la data. Y con el objeto JSON la data la parseamos, la tiramos. Ahora, aquí hay algo y esto lo vamos a tener que encapsular porque esto puede tirar un error. Entonces, por ejemplo, si no existe, efectivamente me va a tirar el error. Existe. Entonces vamos a ver acá. Vamos a decirle, hey, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto con un try catch. Y aquí simplemente lo vamos a hacer. Ok, así manejamos un contexto de error. Corramos, ya solo nos queda correrlo. npm run dev, no frena nada.
por lo visto no ha tronado. Puedo probarlo. Está ya en HTTP Run. En el Thunder Client, pues perfectamente aquí ya podemos ir probando con la misma colección que teníamos. Vamos a empezar con el Get All. Y en este punto no me tuvo que haber tirado ningún error. Project. Vamos a probar con Get All. Get All me devolvió bien. O sea de que está inicializado el elemento en 0. Aunque no haya leído el archivo. Ok. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a Post New. Ahí lo tengo. Vamos a crear varios. 0. Enviando. Lo creó en 200. O sea que se creó. ¿Qué voy a anotar? Por aquí voy a encontrar poco un archivo llamado projects.json y aquí está. Eso lo creó el programa, no lo creo yo. Si lo observamos, el project.json lo que tiene es lo que hemos guardado justo ahora, recién. Vamos a ver, vamos a crear un segundo. El body project house 2. Enter. Ahí va, y perfectamente. Ahí está jalando todos los datos. Podemos volver a ver project.json. Van a encontrar de que en el archivo está el 1 y está el 2 guardado también. Entonces, de cierta forma tenemos un tipo de persistencia para poder hacer un prototipo y hacer una demostración a un cliente que esté. Y regresemos en el Get All, lo vamos a trabar. Voy a hacer ahora. Voy a botar el proceso. Eso me eliminó todo de la memoria. Ahora lo vuelvo a cargar. Y al volverlo a cargar, lo que me dice la teoría es de que me tiene que devolver todo. Ok, esperemos entonces que cargue ahorita el aplicativo. Ya cargó. Entonces, en la implementación anterior, si yo le daba send, esto me tendría que salir otra vez el arreglo vacío. No estoy equivocado. Ya me lo cargó y me lo cargó con los dos archivos que ya estaban guardados en el archivo. Ok, con esto entonces vemos la bondad de hacer esto. Mañana cambiamos un poquito de tema. Empezamos a crear nuestra cuenta en MongoDB, en Atlas, y empezamos a hacer el DAO conectándonos a la base de datos para poder demostrar cómo utilizando la misma base o una implementación distinta hacemos exactamente lo mismo. Y lo único que tengo que cambiar a nivel de librería es decirle cuál de los elementos voy a usar. Si voy a usar el DAO base actual de Project DAO o si voy a utilizar el Project DAO de MongoDB. Entonces con esto terminamos el día de hoy. Pueden retirar escribiéndome su número de cuenta en el chat y si Dios quiere nos vemos mañana.